La danza como disciplina artística es un mecanismo en el que se encuentran o relacionan elementos como la escenografía, el movimiento, la iluminación, la teatralidad, la gestualidad, el ritmo, el vestuario, el sentimiento y la historia. De acuerdo con Adriana Guzmán, la danza es entendida como interacción de fuerzas con unidad espacial y continuidad temporal cuyo objetivo es crear discursos. Por ende, podemos definir la danza como aquel medio por el cual se crean diálogos mediante la relación de los elementos que hablamos previamente. Creo que es la base de la danza y a partir del cuerpo creamos estos movimientos, esta expresión, esta necesidad de decir algo como lo estoy haciendo en este momento con el cuerpo. Entonces es la base, es el inicio, es la raíz. El cuerpo es inherente a la danza y por ende al movimiento. Por ello es necesario definir al cuerpo como un elemento independiente. La danza se había estudiado desde la estética, sin contemplar el significado del cuerpo en sí mismo. Por lo tanto, es importante definir el cuerpo como fin y como materia. El cuerpo como fin son todos los significados que la coreografía le da al cuerpo. El cuerpo como materia es la presencia en sí del cuerpo en escena. Delsarte fue uno de los pioneros en hablar del cuerpo y sus significados. Para él, motores de movimiento por áreas corporales tenían significados particulares, por ejemplo, la cabeza y la razón, el torso y los sentimientos, y las extremidades y la técnica. A partir de aquí es que se identifica la importancia del gesto o significado del movimiento. El cuerpo como un medio de expresión es englobado en un contexto determinado. De acuerdo con Carolina Escudero, por ejemplo, el poder y la institución en que se desarrolla la sociedad determina la forma en que el cuerpo es observado y valorado. Por ejemplo, en el ballet clásico, que definió un lenguaje determinado con una estética relacionada a la pintura del Renacimiento y el cuerpo en un eje, tratando de alcanzar lo más elevado. Para mí el cuerpo es la herramienta, es la materia prima para la danza. Es lo que necesitamos sí o sí para hacer danza. Entonces, somos un complemento, necesitamos del cuerpo y de otras cosas, pero sin duda el cuerpo es el todo, es en lo que tenemos que tener particular cuidado de muchas formas, entrenamiento. El cuerpo en sí tiene una función súper importante visual, artística, técnica. Yo creo que es eso, la fusión de varias cosas, pero sin duda todo se resume a algo físico, tangible y materia en el espacio. Ese es el cuerpo en la danza. Según Foster, las disciplinas también influyen en la corporalidad. Lo convierten en un cuerpo de ideas y lo hace a través de comparaciones, articulaciones verbales o no, como actos físicos y de cómo comportarse. Cambian el significado al cuerpo representándolo. Podemos definir también el cuerpo en otras tres esferas. El cuerpo percibido, que es aquel registro que el bailarín tiene de sí mismo por información visual, auditiva y táctil. El cuerpo ideal, ya sea en morfología o en pericia técnica de ejecución, se desarrolla mediante imágenes visuales o sinestésicas, donde confluyen muchos cuerpos distintos. Y el cuerpo demostrativo, aquel que interviene en la formación para adquisición de habilidades, recae principalmente en el docente, en los compañeros o la imagen que devuelve el espejo en el salón. Bueno, para mí el cuerpo en la danza es no nada más el instrumento como tal, el instrumento físico, sino que es el medio por el cual se transmiten emociones, narrativas, y es lo que complementa, bueno, no lo complementa, sino que es el principal vehículo para mostrar alguna creación artística. Cada técnica de danza construye un cuerpo, con metáforas y topologías particulares e inclusive de expresión. El entrenamiento no solo construye un cuerpo, sino que contribuye también a formar una personalidad expresiva que, en su relación con el cuerpo, ejecuta la danza.
Por ejemplo, el cuerpo del bailarín de ballet es diferente al de danza urbana. Siempre habrá un gesto particular y aunque interpreten la misma danza, siempre será vista de diferente manera. Para Jacquet, la danza evoca en el cuerpo la potencia de convertirse en su otro, haciendo visible lo invisible. Es el movimiento del cuerpo el que se dota de significados. Para mí creo que el cuerpo es la manera o el instrumento que tenemos para hacer visible, tangible, tanto para el espectador como para nosotros, emociones, sentimientos, sensaciones y volver este arte tan maravilloso que es la danza efímera, pues traerlo al mundo terrenal. Valéry reduce el cuerpo a medio expresivo y condición necesaria para la ejecución, en el entendido de que la danza tiene el objetivo de significar algo y la significación es un medio de comunicación. Por lo tanto, el cuerpo se vuelve instrumento de un lenguaje. Misma situación que define Pérez Soto, cuando sostiene que la danza es lenguaje y que el cuerpo es el soporte material de este lenguaje. Sin embargo, el discurso surge como elemento de importancia, ya que un mismo movimiento puede significar dos cosas opuestas o diferentes dependiendo del contexto de la obra. El cuerpo es el instrumento del bailarín. Por medio de ese instrumento nosotros podemos comunicar sentimientos, sensaciones, desde las más básicas hasta las más complicadas. Entonces es un medio de comunicación y el medio de comunicación se traduce en movimiento. Por medio del movimiento es que nosotros podemos decir o expresar, y el movimiento es inherente al ser humano. Esto es que no se puede separar. Por naturaleza el ser humano se mueve, entonces podría decirse que el cuerpo en la danza es el lenguaje natural del ser humano. Adriana Guzmán retoma algo muy importante. El cuerpo es una construcción en la que también son fundamentales las cosas que de él se piensan y se dicen, dentro de toda cosmovisión u ontología. Es entonces el producto de todo un contexto que rodea al ser, que rodea al individuo. Con esto podemos llegar a definir que el cuerpo mismo es una construcción en la que habitan lo real, lo imaginario, lo simbólico, la imagen corporal, la postura, el cuerpo vivido, el cuerpo percibido y el cuerpo interpretado. Entonces se evidencia que no hay que hacer solo del cuerpo, no hay mente sin cuerpo sino con el cuerpo. Es muy importante, pero para mí es más importante la mente, porque creo que el cuerpo es una proyección física del estado de la mente. Entonces creo que es muy importante tener una mente sana para poder así proyectar la danza a través del medio físico que va a ser este cuerpo. Entonces creo que es más importante que solo el cuerpo como un objeto físico, ver al cuerpo como esta proyección de lo que pasa internamente, para así poder manifestar con la danza todo ese mundo interno que existe. El cuerpo es el bailarín mismo, con sus afecciones, sus pulsiones, sus deseos, su dinamismo, su tolerancia, su capacidad o incapacidad, sus temores, sus impulsos, sus posibilidades. Por lo tanto, en los cuerpos de los bailarines estarán las enseñanzas familiares, sociales, culturales y de la propia técnica que se necesita para llevar a cabo la danza que se desee practicar. El recurso primario para la ejecución de cualquier tipo de danza. En este caso, pues, tiene que ver con la expresión, la ejecución, la interpretación, el sentimiento, todo esto que conlleva dentro de la escena. Y pienso que el cuerpo debe ser fundamental y sobre todo cuidado y respetado por quien lo guía y sobre todo por ti como ejecutante. También obviamente respetando los parámetros y las líneas del espacio al cual estás interviniendo, ya que sabemos que pues tanto el espacio como el cuerpo son uno solo para poder llegar al objetivo de un mensaje, en este caso si hablamos de alguna obra o de alguna interpretación en específico. Y bueno, para mí eso es el cuerpo en la danza.
Es entonces que en su ejecución se revelan a individuos que se hacen y reconstruyen, pero siempre individuos. Cuerpos en movimiento que hacen mucho más que seguir pasos, repetir secuencias y contar historias. Decidí hacer esta pequeña entrevista con algunos de mis compañeros porque creo que la percepción de todos puede enriquecer la de cada uno de nosotros. Además de leer autores teóricos, creo que el escuchar personas que viven la danza día a día en el presente es importante. Por ello, creo que mi definición del cuerpo es que como bailarines somos un ente cargados de historia, cargados de un pasado, cargados de un constructo social, cargados de una propia percepción del mundo que no puede dejarse de lado al momento de estar en una escena, en un escenario. Entonces, aunque estamos prestando nuestro cuerpo para desarrollar un personaje, desarrollar un punto de vista, una emoción de un creador que es fuera de nosotros, no se deja de lado lo que nosotros sentimos. Entonces, en este sentido, para mí la danza folclórica, que por lo general, o en una gran mayoría, el tono de las obras son alegría, es importante. Yo creo que es necesario revalorar la sonrisa de cartón, por ejemplo, que siempre nos exigen al momento de estar en un escenario. No todo el tiempo tenemos que sonreír, por ejemplo. Entonces, el cuerpo como tal es un medio de comunicación, tanto de una obra como tal, como de la propia historia de la persona.